Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo Sin Pauta aquí por las pantallas de UCSC Televisión. Bueno, hay un dicho, un refrán también que de alguna manera enfrasca todo el folclore penquista. ¿Somos realmente la cuna del rock? Es una de las preguntas que probablemente nosotros los jóvenes nos hemos hecho varias veces, y para discutir acerca de este tema, también analizar en qué está la movida, la escena musical de Concepción, estamos hoy día conversando con alguien que tiene licencia para hacerlo. Ha sido miembro, es miembro de Emociones Clandestinas, mítica banda del rock penquista también, de Los Santos Dumont. Estamos hablando con Mauricio Melo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cómo va? Muy bien. Bueno, Mauricio, yo creo que una pregunta que te han hecho bastantes veces, pero nunca está de más hacerla. ¿Es realmente Concepción la cuna del rock? En lo absoluto. Es que cuna como tal, yo no sé si estará bien expresado esto, pero creo que la cuna del rock chileno en realidad es Valparaíso. En Valparaíso partieron las bandas más emblemáticas de los años 60. Estoy hablando de los Max, de los Jaivas, de Congreso. Nosotros tenemos la particularidad de que a partir de esta segunda oleada del rock, partiendo ya los años, los estertores de la dictadura, se crea un nuevo rock que surge a partir de Los Prisioneros. Y de ahí sí tenemos presencia, digamos, como ciudad. Antes que yo sepa no había, bueno, sí había bandas, pero yo no tengo registro de ninguna. Pero se empieza a escribir esta historia del rock penquista a partir de, digamos, de mitad de los 80 con el lanzamiento de Abajo en la Costanera, que es el disco de los Emociones Clandestinas. Y se crea como todo este mito a partir de que de este hecho empiezan a salir otras bandas, surgen Los Tres, posteriormente Machuca con Santos Dumont, nos vamos a Santiago, después Los Bunkers de Salón. Entonces hay toda una tradición de bandas, llamémoslas así, exitosas a nivel mediático, que le han dado como todo el nombre al rock penquista con el que nos quebramos tanto, ¿no? Claro. Pero así como que sea la cuna, como que haya nacido acá el rock chileno, no. Yo creo que eso hay que atribuírselo al Paraíso y a la quinta región. De ahí vienen como los primeros gritos del rock chileno a mediados de los años 60. Claro, y si analizamos de alguna manera, Concepción podría ser entonces el dueño de la nueva cuna del rock, que ya empezó a ganarse este título como a mediados de los años 80, ya a principios de los 90, resurgimiento de Los Tres, que fue una de las bandas que más marcó también la escena musical de acá de Concepción. Ahora, pensando ya en las últimas bandas, sin lugar a dudas, Los Bunkers son una de los referentes también de Concepción, pero nos hemos quedado quizá un poquito más atrás en cuanto a los músicos que estamos exportando hacia Santiago y quizás hacia otros lados. ¿Sabe lo que pasa? Que no es que nos hayamos quedado atrás. Yo creo que en este momento hay un movimiento sumamente interesante en Concepción y digamos, de gente muy joven. Pero lo que ha sucedido es que el escenario de la música, el negocio de la música, por decirlo así, ha cambiado un montón. Esto a partir, por ejemplo, del surgimiento de la internet y todo esto. La industria musical, como se conocía tradicionalmente, es decir, tú ibas y grababas un disco para un sello, y este sello ponía una canción tuya en una radio, y esta radio pasaba tantas veces la canción, entonces en base a eso tú te hacías más famoso. Ya no es así. Ahora existe un trabajo, digamos, en la casa. Mucha gente graba en su casa, mucha gente promociona su trabajo a través de las redes sociales. De hecho, eso es lo que caracteriza en este momento a las nuevas oleadas de bandas. Digamos que ya no es necesario el hecho de irse a la capital para funcionar bien, como lo fue para nosotros. O sea, cuando yo empecé en los finales de los 80 y comienzos de los 90, era indispensable irse a Santiago para desarrollar una carrera, porque o si no, no existías. En cambio, ahora tú puedes, ya sea grabar un disco, puedes hacer un videoclip, y en el mismo día que estás arriba de la red, entonces te están viendo en Timbuktu, no sé, en Siberia, y finalmente así se mide un poco el éxito de los proyectos, digamos.
en cuántas pasadas por YouTube, qué sé yo. Claro. Entonces, el escenario ha cambiado de manera, yo creo que para bien. Creo que es muy interesante lo que sucede porque te ponen más alta la vara a nivel creativo. O sea, ya no sacas nada con tener así como un tema exitoso porque están saliendo por todos lados proyectos musicales y proyectos musicales notables, por cierto. Entonces, no es competir así contra todo un aparataje mediático que era el que te proveían antes los sellos discográficos y todo digamos, el sistema que había para promover la música, sino que estás compitiendo contra creadores reales, gente que no tiene parámetros comerciales. O sea, en este momento yo he visto digamos, surgir proyectos musicales sumamente interesantes y que no han salido jamás de la ciudad. Dentro de esos proyectos musicales, ¿cuáles me podría destacar, Mauricio? Mire, yo advertí que existe toda una generación nueva, no solo del rock, sino que de la música penquista a partir del terremoto. A partir del terremoto yo estuve produciendo un evento que se llamaba Miércoles tras bambalinas, y ahí fui como descubriendo a todos estos personajes y destacables, por ejemplo, está Julia Smith, una banda que son unos chicos de Lomas Coloradas, que tienen ya un disco, están haciendo otro, Niño Cohete, una banda que debutó en el Tras Bambalinas, están trabajando muy bien, ellos están trabajando sus videos, tienen un disco casi listo, producido por Fernando Milagros, está muy bueno, es de las cosas buenas que se viene para este año. Perdón, Cantareman, un proyecto de un solista, Mauricio Tolosa se llama él, pero que lo trabajó con banda el año pasado, sacó un disco maravilloso que se llama Bajo la Rueda. Mantarraya, Florida, que es una banda nueva que todavía no ha editado su disco, pero es un formato bien especial que mezcla la música electrónica con el folclore. ¿Quién más? Hay personajes como el Romeral, que es también un proyecto solista, pero trabajado a nivel de trío. Y varios personajes más chiquititos, más under, por decirlo así, que están haciendo toda una cosa bien interesante, fíjate acá en este momento. Pero ahí ya te nombré por lo menos 5, ya Julia Smith, Niño Cohete, Cantareman, Mantarraya, Florida. Bueno, bueno, además de lo que me comentabas respecto a que quizás las redes sociales han ayudado mucho a proliferar el tema musical y de cómo las bandas se presentan, ya no dependen de una disquera, pero hay otro asunto que también quizás los que no están tan cercanos a las movidas musicales resulta un poco necesario de conocer, y es respecto a que las bandas, además de darse a conocer su trabajo musical en estudio, también necesitan hacer shows y mostrarse en vivo. Exacto. ¿Cuáles son los lugares que hoy en día tiene Concepción para ver música? Mira, lamentablemente estamos bien escasos de lugares, pero siempre existen y se pueden ir inventando. Luego que hubo toda una proliferación, por ejemplo, perdimos la Sala 2, a pesar de que siguen haciéndose cosas ahí, pero la verdad es que no se hace casi nada. Y después de haber hecho el Tras Bambalinas, el Bueno Jazz, que era un ciclo de jazz, el mismo formato, se perdió ese espacio, digámoslo, como y está, por ejemplo, el Club Místico, que lamentablemente, o sea, es uno de los buenos lugares, pero tiene problemas de acústica. Se te mezcla el sonido con el reggaetón de la discoteca al lado. Es horrible eso. La Bodeguita de Nicanor es un buen lugar que ha venido a llenar un espacio bien importante, sobre todo para la música de corte más acústico, para lo que es la trova. Y bueno, lleva un año funcionando a tablero vuelto y eso es muy bueno. Eso creo que, bueno, digamos, ahí dieron el palo de lo que se necesita en Concepción, algo no tan sofisticado, con un aire más coloquial y que, bueno, funciona en la semana. Supuestamente parte más o menos temprano, pero sí hasta alzar horas de la madrugada, incluso en la semana, y eso, bueno. Es bueno porque siempre se necesita que haya espacios así. Lo bueno es que está, quizás en el caso particular de la Bodeguita, es como para un público bastante mixto. Tú mismo estuviste presentando... Estuvimos tocando con Santo Dumont hace poco
Como dices tú, justamente un público bastante mixto que va desde la gente de la tercera edad, porque hay días que ellos hacen, por ejemplo, una noche de bolero, y eso encuentro muy bonito, porque el público transversal creo que es algo que se necesita, así, no segmentar tanto los espacios. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, se puede caer en los prejuicios. Por ejemplo, no sé, hay un local que tú decís, este local es para puros chascones, que sé yo, rockero, y la gente como más formal, por así decirlo, como que les da un poco de miedo. Eh, no hay que segmentar tanto. Yo creo que es bueno juntarse y conocerse y además intercambiar información intergeneracional. Yo encuentro muy entretenido. A mí por lo menos me gusta mucho el trabajo y la conexión con la gente joven. A mí me encanta hacer las del Tata ahí que cuenta las historias, toda la cosa y que un poco ayudarlo a que se salten obstáculos. Claro. Con lo que uno sabe, con lo que uno ha aprendido y me gusta mucho, como te digo, la conexión con gente joven. Tengo amigos muy buenos, jóvenes, de estas bandas que te decía, el Joaquín Cárcamo de Niño Coy, del Marcelo Díaz, Pablo Díaz de Julia Smith, Nico Ferrada de Mantarraya, todos chicos súper despiertos, inteligentes y además sumamente talentosos. Me imagino que se produce también esa retroalimentación en cuanto a lo que tú le aportas a ellos, como lo que te aportan ellos. Absolutamente, a mí me encanta la forma de trabajar que tienen ellos, que es sumamente libre. Además, tiene mucho que ver con la forma de trabajar que teníamos con Santos Dumont a comienzos de los 90, cuando nosotros armamos la banda. Nosotros funcionábamos, éramos alumnos del DUOC y ahí teníamos acceso a los laboratorios audiovisual. Y de esa forma nosotros en ese tiempo grabábamos en formato cassette. Entonces, con Santos Dumont nunca tocamos mucho en vivo antes de irnos de Concepción. Tocábamos, pero muy, alguna vez, tarde, mal y nunca, como se dice. Porque tampoco había muchos lugares donde tocar. Las tocatas se hacían, qué sé yo, en la universidad o había un par de pubs así que había que estar en lista de espera, qué sé yo. Entonces funcionábamos de manera, con una motivación creativa mucho más amplia. Nosotros componíamos mucho y todo lo íbamos grabando. ¿Qué es lo que hacen los cabros ahora? Todos manejan su estudio personal y van sacando ideas y los van registrando, incluso al tiro, muchos las van subiendo al tiro, que se lo encuentro muy entretenido, porque tiene esta frescura de repente de la primera toma que llamamos nosotros. Y se provoca una retroalimentación entre los grupos bien interesante, porque como que la vara siempre está alta, entonces ya no es llegar y hacer un tema como, o sea, el desafío creativo es mucho más amplio, no es llegar y grabar un tema cualquiera, sino que todos quieren hacer algo un poquito más interesante, por decirlo así. Y se provocan resultados muy choros. A mí me gusta mucho cómo se está dando la cosa. Y me recuerda mucho cómo lo hacíamos nosotros, que nosotros no grabábamos todo lo que teníamos. Después nos encontramos con la máquina cuando firmamos por un sello, digamos, grande, que fue la EMI, y que teníamos que supeditarnos a ciertos parámetros poperos, por decirlo así. Por ejemplo, para que te pasen un tema en la radio, tú tienes que tener un tema que dure, ojalá 3 minutos, no más de 3 minutos. Y nosotros tocábamos algunos temas en inglés, que la mayoría de los temas duraban 5 o 6 minutos. Y nos encontramos de repente con esa realidad que era bastante, chocante en una primera instancia. Tuvimos la suerte de que entramos al final por la puerta grande. No fue, o sea, es cierto que no logramos un éxito comercial así tan grande en su momento, pero sí un respeto, digamos, artístico. Y eso, cuando ya llevas 20 y tantos años tocando, vale bastante más que el otro. Sí. Mauricio, ya para cerrar, ¿podrías también analizar fuera del aspecto económico? Tú lo viviste en carne propia y también muchos músicos de Concepción, el tema de emigrar, dejar quizás a Santiago, radicarse en la capital para poder surgir musicalmente. ¿A qué responde? Fuera de los aspectos en cuanto a lo que es el tema económico, ¿cierto? ¿Qué ocurre que se obliga de alguna manera a que una banda que, digamos, se quiere consagrar, tiene que emigrar hacia Santiago? Bueno, yo como te decía, creo que ya no es tan estrictamente necesario.
Digamos que sí puede ser bastante más práctico por el hecho de la posibilidad de desarrollar el trabajo en vivo, sobre todo. Y es importante estar presente en la ciudad de Santiago, que mal, igual sigue siendo la capital y se cortan muchos quesos allá, que de repente si no estás presente te puedes perder la posibilidad, por ejemplo, de participar en ciclos de tocata, en programas de televisión. Pero en estricto rigor no es tan necesario en este momento, por lo que te decía, de que ahora se desarrolla un trabajo a nivel de la red, o sea, tú puedes hacer un disco y subirlo y en un mismo día lo están escuchando en todo el mundo. Nosotros jugamos un poco a eso con unos amigos, tenemos un programa de radio, tenemos una radio de internet que se llama Radio Leufu. Y, ¿A qué hora pasa tu programa de esto? Los días lunes a las 9 de la noche, se llama La Hora del Gnomo. Digamos, uno de los principales objetivos del programa era difundir la música penquista. Y eso es muy entretenido porque, por ejemplo, en el primer programa que tocó Cantareman, hizo 3 temas y casi todos presentan material nuevo además, entonces son como sesiones bien exclusivas. Y fuimos escuchados bueno, tenemos un contador así de 120 personas en total, ya no es mucho, ok, pero la cosa ha ido creciendo después. Claro, y la primera, bien. Pero la primera vez nos escucharon, que se en Argentina, México, España, Alemania, Haití, Rusia. El otro día estábamos en uno de los programas, nos estaban escuchando en Tailandia, en Australia. Entonces, imagínate, eso es valiosísimo porque estamos mostrando el trabajo de la gente de acá, imagínate, para Tailandia. De Concepción al mundo. De Concepción para el mundo desde algún lugar de la comarca penquista, así es, transmitiendo La Hora del Gnomo. Sí. ¿Cómo crees que, cómo va a seguir evolucionando la movida musical de Concepción? Pensando también en el crecimiento enorme que han tenido las redes sociales y que cada vez está más a la mano hacer música. Mira, yo creo que estamos llegando a un punto en que justamente nos estamos topando con el hecho de que están siendo pocos los lugares donde se puede difundir la música. Hay que inventarlo, sí. Yo no... Esa famosa queja que no tenemos los espacios, no, eso es Pero tú ya lo has intentado. Es diluirse, claro, en una, digamos... En la del flojo. La del flojo, finalmente. Estamos en este momento en altura de escasez de espacios. Sí, se está formalizando, por decirlo así, el movimiento musical penquista y se está incluso internacionalizando. Yo hablaba, por ejemplo, otra vez con los Bunkers, me decían que en México no se habla del rock chileno, se habla del rock penquista, así mucho. Bueno, los 3 fueron para allá, los Bunkers la están rompiendo. Entonces, se está mirando hacia acá y por otra parte hay instancias de reconocimiento. Hace un par de años se crearon los premios Ceres, que son una especie de... Donde tú también participas. También yo estoy dentro de la producción. Y son una especie de... Bueno, están inspirados en realidad en el premio Altazor, que un día vimos con mi amiga Susana Lépez, que es la directora. Vimos los premios Altazor y vimos los personajes que habían ganado, dijeron, puro santiguino. ¿Y por qué no hacer algo de la música acá? Si hay tanta música acá. Te puedo decir que el año pasado, imagínate, en el área de música postularon 17 discos, creados en el último año, o sea, editados y lanzados en el último año, y eso es mucho decir, o sea, hay un movimiento de retroalimentación, digamos, 17 discos en una ciudad, y eso que no estuvieron todos. No, había gente que no postuló, que no alcanzó a postular. Por ejemplo, el Romeral la semana siguiente sacó su disco, y uno de los proyectos bien interesantes que hay. Y bueno, creo que la cosa está ganando una solidez importante y ya estamos en una etapa en que tenemos que sacar provecho de esto y lo estamos haciendo. Creo que se están haciendo cosas interesantes, como lo de La Hora del Gnomo, que va a repercutir. Nosotros tenemos intenciones de ojalá hacer algún disco con el registro. Y bueno, y seguir creciendo. O sea, por lo menos la cosa de los premios Ceres está dando que hablar a nivel nacional. No está uno de los auspiciadores, la SCD, a los que le gustó mucho la idea de abrirse a regiones.
porque es lo que ellos buscan en realidad, o sea, que descentralizar finalmente. Y además, bueno, todo el nivel de las bandas está muy bueno. O sea, no me cabe la menor duda que Niño Cohete la va a romper dentro de poco con su disco. Cantarman va a sacar un disco nuevo que está genial, Will Smith lo mismo, Mantarraya también tiene un disco buenísimo. Y eso, la justicia tiene que llegar, ya que el material puede llegar a todo el mundo. Llegó la hora de despedirnos, bueno, y también despedirnos de nuestros televidentes, agradecer, por supuesto, la sintonía de hoy. Hablamos acerca de la música, las movidas del rock penquista, y bastante interesante lo que acabamos de conversar con Mauricio. No se ve como rock chileno, sino como rock penquista fuera de nuestro país. Mauricio, agradecerte tu presencia y, por supuesto, dejar invitado a todos a que escuchen tu programa. Ah, sí, pues una invitación a que escuchen La Hora del Gnomo, se llama Radio Leufu. Busquen Radio Leufu, con la última U con dos puntos arriba. Y búsquenlo en Google, van a encontrar al tiro la Radio Leufu. Y además ahí están los podcasts de los programas antiguos, los videos que hemos hecho los días lunes a las 21 horas. Y además tenemos otra modalidad que se llama sesiones mañosas, que invitamos a gente que anda de paso por la ciudad, los grabamos, lo hacemos tocar, por ejemplo, hace poco hicimos tocar a Chinoy, y una sesión que la subimos en YouTube, hace 2 días tenía 3.000 visitas. Y bueno, ahí van a encontrar todo ese material. Perfecto. Radio Leufu, La Hora del Gnomo, lunes 21 horas. Ahí lo escucharon y bueno, con La Hora del Gnomo y también con Sin Pauta comenzamos ya a despedirnos, agradecer por supuesto nuevamente la sintonía y será hasta una nueva ocasión. Chao, chao.